Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Aquí les habla el pastor Alejandro Castro. ¿A cuántos de ustedes verdaderamente les gustaría tener un Dios que verdaderamente se interesa por el bienestar de cada uno de ustedes? El tema que quisiera ver con cada uno de ustedes en este día, mis estimados hermanos, es un Dios que se interesa. Pudiera sonar muy bien esto acerca de un Dios que se interesa, pero nosotros no tenemos un Dios que se interesa. Nosotros tenemos el Dios, el único que se puede interesar por nosotros, por nuestras vidas, por las necesidades que nosotros estamos pasando. Pero que en este mensaje, en este día, sea de gran bendición para cada uno de ustedes, viendo a través de la vida del profeta Jonás de cuánto Dios verdaderamente se interesa por ti y por mí en nuestras vidas diarias. Esperamos que Dios pueda bendecir este mensaje. Prepare su mente, prepare su corazón a escuchar la palabra de Dios acerca de el Dios que sí se interesa. Hola a todos, quisiera en este momento que me acompañen en una palabra de oración para pedirle la bendición del Señor a través de este mensaje. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Señor, te agradezco una vez más por tu amor, por tu misericordia, por habernos mantenido, Señor, con vida hasta este momento. Ahora, Señor, venir a pedirte que tú, Señor, puedas obrar a través de esta lección para que nosotros podamos entender, Señor, tus propósitos. Para que nosotros podamos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestras mentes, para poder entender de que tú eres, Señor, un Dios que verdaderamente se interesa por la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, a veces en momentos difíciles pensamos de que tú no te interesas por mí. Tú no te interesas por nadie en este mundo. Hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor, hay tantas penas, tantos quebrantamientos, Señor, que a veces nosotros llegamos a pensar, Señor, que tú eres indiferente a nuestras vidas y que estás siempre buscando que nosotros suframos, que nosotros pasemos por momentos difíciles y momentos duros. Pero Dios, muchas veces tú permites esas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos aprender de que tú eres Dios. Y de que muchas veces esas cosas, Señor, nos ayudan a nosotros a poder someternos a ti, Señor, a humillarnos delante de ti para que nuestro hombre interior, Señor, entienda de que tú eres más alto y más grande que cualquier plan o situación que pueda existir, Señor, en nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Y es por eso que te pedimos a través de este mensaje, a través de este estudio, que tú puedas ministrar nuestras vidas, ministrar nuestros corazones. Y Dios, ayúdanos en este momento a aprender de que tú eres ese Dios, Señor, que verdaderamente te interesas por cada uno de tus hijos. Y es en el nombre de nuestro amado y fiel Salvador Cristo Jesús que oramos y pedimos por todos estos favores, y esta es mi oración. Amén. En el libro de Jonás, capítulo 2, nosotros podemos encontrar una historia muy grandiosa respecto a la redención de nuestro Dios, al rescate que Dios dio, hermanos, a la vida de este profeta. Un profeta que desde el principio nosotros hemos visto, hemos aprendido de que este hombre ha tratado de evadir, ha tratado de aludir, ha tratado de esconderse, hermanos, de la presencia de Dios, de esconderse de los planes que Dios tenía en su vida, esconderse y evadir de las responsabilidades que muchas veces Dios quería que este profeta, hermanos, dara a conocer de acuerdo al mandato del Señor. Y muchas veces nosotros también, como les dije al principio de este estudio, necesitamos nosotros, hermanos, para poder entender el estudio del libro del profeta Jonás, nosotros necesitamos entender esto primeramente, que muchas veces Jonás tiene la misma actitud, o nosotros, disculpen, ¿no? Nosotros tenemos la misma actitud que Jonás. Tenemos que identificarnos nosotros, ¿ya? A través de la vida de Jonás, porque verdaderamente muchas veces nosotros hacemos las mismas cosas que Jonás hace o ha hecho, o tomamos la misma actitud que muchas veces Jonás está tomando aquí mientras que nosotros leemos este pasaje. Y llegamos a descubrir muchas veces que nosotros somos Jonás. Y esperamos que a través de lo que nosotros podamos entender y estudiar hoy,
que así como Jonás era una persona independientemente fuera de lo que Dios pudiera pensar o creer, Jonás también era un hombre, hermanos, que también disfrutó de la gracia del Señor, de la bendición de Dios, de la misericordia y el perdón de Dios en su vida. Y eso es algo que nosotros podemos rescatar de su vida también, sin importar cuán lejos nosotros podamos huir o pensamos que hemos huido de la presencia del Señor. No estamos tan lejos de su alcance nosotros, mis estimados hermanos. Si usted piensa que está lejos de Dios, usted piensa que está divagando y usted piensa que usted está demasiado alejado de la presencia de Dios, usted no lo está. Usted está justo al alcance de donde Dios lo puede agarrar, rescatarlo, nuevamente atraerlos hacia Él, para que Dios pueda cumplir y seguir cumpliendo sus propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros, mis estimados hermanos. En este momento yo quiero compartir a través de la vida de Jonás de lo muy grande que es nuestro Dios al tratar de mostrarnos el interés en nuestras vidas personales. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos mencionan de que Dios se interesa por nosotros, mis estimados. ¿Ya? Y como les dije al principio, como usted puede ver el tema de nuestra lección, el tema es el Dios que se interesa, ¿ya? Un Dios que se interesa. Estaba tratando yo de divagar, estaba tratando yo de pensar en mi mente, en mi corazón, el mejor tema que pudiera yo ponerle para esta lección, para este estudio en esta noche. Estaba entre Él sí se interesa por nosotros, ¿no? El interés que Dios tiene por cada uno de nosotros, hermanos, pensándolo muy bien cuál encajaría mejor para este estudio en este momento. Y al fin comencé a escribir, como usted lo puede ver aquí, ¿no? Comencé a escribir y lo puse un Dios que se interesa. Y estaba preparándome, estaba estudiando, estaba tratando de analizar en mi propia vida lo que verdaderamente es un Dios que se interesa por nosotros. Pero había algo en mí que verdaderamente no estaba muy bien todavía. Había algo en mí, en mi corazón, que no encajaba bien este tema de que un Dios que se interesa. Si realmente yo me enfocaría en este tema de que un Dios que se interesa, con eso automáticamente estaría diciendo, yo sabes que existen otros dioses. Este Dios de esto, el Dios de esto, el Dios de esto, el Dios de esto. Y entre todos esos dioses hay un Dios que sí se interesa. Un Dios que sí se interesa. Pero déjame decirle, Dios no es un Dios. Dios es Dios. Ya, Dios es el Dios. Entonces, para mí, como dice su palabra en varios pasajes también de la palabra de Dios, pero estos tres son los más prominentes que usted puede leer, y está aquí en la parte de abajo que usted puede estudiar estos textos donde la palabra de Dios nos menciona ahí que Dios es el único, dice la Biblia ahí, al único y sabio Dios. Dios es único, hermano. No hay otro como Él. A través del libro del profeta Isaías, usted puede ver ahí, no hay otro como yo, dice el Señor Jesús. Dice ahí a través de su palabra. Entonces, nosotros podemos entender a través de la historia de Jonás de que Dios no es un Dios, Dios es Dios. ¿Ya? Entonces, con eso sí ya tuve un poco más de paz para poder desarrollar el tema que tengo para ustedes en este momento, hermanos, de que Dios es Dios y Él nunca va a dejar de ser Dios. Otros quieren copiar a Él de lo que Él hace, pero Él es único, Él es sabio. Y como les dije, a través del estudio del libro de Isaías, usted va a notar ahí en el capítulo 42, capítulo 43, capítulo 44, 45, 46, usted puede ver ahí, y no hay otro como yo, dice el Señor. Entonces, con esa idea, hermanos, yo puse el tema, el Dios que se interesa. ¿Ya? Él es un Dios que se interesa, Él es Dios que se interesa por nosotros, hermano. Él quiere que nosotros entendamos ese interés en nuestras vidas personales, hermanos. 1 Timoteo 1:17 nos habla acerca de eso. Romanos 16:27 nos habla de que Él es el único y sabio Dios. Judas 1:25. Estos tres pasajes nos hablan acerca de al único y sabio Dios, hermanos. Entonces, a ese Dios
Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es a Él que nosotros nos vamos a estar enfocando, hermanos, en este momento. Y ese Dios es el Dios que se interesa por nosotros, hermano. ¿Ok? Entonces, hay momentos difíciles en nuestra vida que a veces nos van a hacer entender de que tantas cosas que nosotros hemos estado aferrados y agarrados y confiados, y todas esas cosas nos han decepcionado completamente. Cosas que verdaderamente nosotros hemos pensado que nos van a ayudar en una manera positiva en nuestras vidas, pero hasta ahora no hemos visto nada. Y ahí es donde nosotros llegamos a entender que las cosas que existen, las cosas terrenales donde nosotros ponemos nuestra confianza, no nos pueden ayudar ni nos van a satisfacer. Solamente el Dios, el único y sabio Dios que se interesa por nosotros, el Dios de la palabra de Dios, el Dios de Jonás, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de David, el Dios de Abraham, todos esos, hermanos, personajes de la palabra de Dios, todas aquellas personas que confiaron en este Dios que nosotros predicamos ahora, ese Dios se interesa por ti y ese Dios se interesa por mí. Quisiera en este momento leer la palabra de Dios ahí en el libro de Jonás, capítulo 2. Es un capítulo muy corto, pudiéramos decir, pero tiene mucha esencia, donde nosotros hemos gastado, creo que como 2 semanas para poder estudiar este capítulo 2, y todavía yo no he tocado ni siquiera la superficie del capítulo 2, hermanos, porque hay tanto que uno puede aprender del estudio de este profeta y a través de su vida, hermanos. Ahí en Jonás capítulo 2, versículo 1 nos dice la palabra de Dios. Ahí vamos a leer hasta el versículo 10 toda la historia para que podamos nosotros entender acerca de este Dios que verdaderamente se interesa, hermanos, por nosotros. Capítulo 2, versículo 1 nos dice ahí: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, dice ahí, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra dice, echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, dice la Biblia. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. El Señor bendiga la porción de su palabra leída, mis estimados hermanos. Cuando los problemas se levantan, hermano, y el dolor aumenta, muchas veces nosotros, como seguidores de Cristo, nos sentimos que hemos sido dejados solos para pelear nuestras luchas. Nos sentimos como si estamos solos luchando nuestras batallas. Parece como si nadie se interesa si estamos sufriendo o no. Pareciera como si estaríamos triunfando, o pareciera como si a Dios no le interesan las fallas, a Dios no le interesan mis necesidades en mi vida. Y la verdad, en los más intensos momentos de angustia, mis estimados hermanos, nosotros pudiéramos estar casi más allá de alguna ayuda humana. Hay cosas en nuestra vida que nosotros hemos enfrentado recientemente que pensamos de que a Dios no le interesa. De repente tenemos un familiar enfermo. De repente tenemos a alguien que de repente
se ha aprovechado mucho de nosotros. Tenemos a una persona en nuestra vida que siempre está ahí solamente para criticar, siempre está ahí para echar cosas negativas en nuestra vida, y como si Dios lo permite hacer esas cosas en nuestra vida. Y a veces hemos perdido nuestro trabajo, nos han pasado cosas terribles en nuestra vida, y a veces pensamos, no, ¿dónde está Dios en medio de esas cosas, en medio de esas situaciones? Parece como les dije anteriormente, como si pudiéramos estar más allá de cualquier ayuda humana y que ya no tenemos más esperanza, no podemos hacer más nada, no puedo hacer más nada yo. Entonces nos rendimos, cerramos nuestro corazón a las oportunidades, y mejor aquí nomás nos quedamos, ¿no? Y comenzamos a sufrir. Pero déjame decirles, hermanos, es en esos momentos difíciles de nuestra vida, es en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de depresión, en esos momentos oscuros que nosotros a veces experimentamos en nuestra vida. Son en esos momentos que verdaderamente nosotros podemos entender más el amor de Dios en nosotros, hermano. Muchas veces son las aflicciones que nos hacen ver más cuánto Dios verdaderamente se interesa por nosotros. En esos momentos que estamos pasando nosotros, momentos difíciles, momentos inciertos en nuestra vida, son momentos en que nosotros deberíamos de confiar más en el Señor. Momentos decisivos en que nosotros decidamos, hermanos, a tomar ánimo en nuestra vida. Decir, ok, Señor, yo ahora no entiendo las razones por las cuales tú estás permitiendo esto en mi vida. O verdaderamente, Señor, yo no entiendo por qué tú estás dejando que estas cosas pasen en el mundo, en mi familia, en mi casa o alrededor mío. Yo no sé por qué, Dios, no estás haciendo algo, pero tú mejor que nadie conoces las situaciones, los planes. Tus planes son diferentes a los míos. ¿Ya? Tus decisiones que tú tomas, no puedo yo ir contra de ellas porque tú eres Dios. Entonces, tomando en cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos, de las situaciones de nuestra vida, nosotros podemos tomar ánimo en ello, porque gracias a Dios que tú y yo no estamos en control. Porque si tú y yo estuviéramos en control, hermano, imagínate cómo el mundo estaría. Pero gracias al Señor que Dios desde arriba, Él controla las acciones, hermano, de cada uno de nosotros. Y Él ordena los pasos del hombre, como dice su palabra. Entonces, teniendo en cuenta de que Dios está allí tomando control de nuestra vida y tomando control de nuestras situaciones, podríamos, hermanos, de verdad eso, darnos esperanza en nuestra vida y tomar aliento, ser fortalecidos por la seguridad que tenemos en Dios y por déjame decirle esto, por la indenegable verdad de que Dios verdaderamente se interesa por ti y por mí en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones, en nuestra vida. Y la promesa es claramente dada, hermanos, aquí en este pasaje maravilloso de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro, mejor que nadie, sabía acerca de que verdaderamente Dios se interesa. Pedro era un hombre que ha experimentado, hermanos, el interés, el amor, la bondad, el perdón, la compasión, la misericordia de Dios, hermanos, en su vida. Después que un hombre que ha prometido varias veces a Dios que no le iba a negar, que yo voy a ir contigo hasta la cruz. Un hombre que ha experimentado la decepción personal en su propia vida. Un hombre que se ha sentido podrido por dentro por causa de decepcionar al Hijo de la Gloria, hermanos. Y después de ello, cumpliéndose lo que Dios había dicho en su vida. Ahora él, acercándose a la presencia de Dios, sucio, cochino, decepcionado de sí mismo, como una persona que no pudiera tener perdón ya de Dios. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, por más cochinos que sean nuestras acciones, por más decepcionados que nosotros, hermanos, le hayamos hecho al Señor de nosotros mismos, o por más embarrados que nosotros estemos en las cosas de la vida o del mundo, Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos dice y nos enseña a través de su palabra que donde abunda el pecado,
sobreabunda la gracia de nuestro Dios, hermano. Y es ahí donde nosotros podemos entender, wow, este no es un Dios como estos dioses que nos reprochan, que nos echan en cara las cosas que nosotros hacemos. Este es un Dios de perdón. Si tú vienes a Él confesando tus pecados, arrepentido, con un corazón quebrantado y humillado delante de Dios, sin importar cuán lejos tú te hayas ido, sin importar cuán sucio tú te sientas en este momento, que yo creo que Dios no me puede perdonar, el amor de Dios es mucho más grande que esos sentimientos, mis estimados, porque déjame decir que a través de la vida de Jonás, no solamente Pedro había experimentado eso, pero también Jonás a través de su vida. Usted puede ver, hermanos, el reproche, usted puede ver, hermanos, la manera de pensar de este profeta, hermanos, de querer actuar independientemente fuera de los propósitos de Dios, pensando evadir las responsabilidades de Dios, pero aún así Dios tuvo un propósito eterno para su vida y Dios le ayudó, escuchó su oración, le restauró, hermanos, grandemente a este profeta y grandes cosas hizo para el Señor, y lo mismo puede hacer también para usted. Pedro dijo, echa todas tus cargas, en 1 de Pedro 5:7, echa toda tu ansiedad, echa todos tus problemas, echa todas tus debilidades, pudiéramos decir, hermano, toda vuestra ansiedad sobre Él. Y esto es lo que me encanta, lo que dice Pedro, hermanos, ahí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de mí, de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de tus hijos y de tus nietos, de tu trabajo. Él tiene cuidado de nosotros, mis estimados hermanos. Esa es una gran promesa que nos puede ayudar a nosotros a motivarnos, a acercarnos más a Dios. Y en nuestro texto de hoy que hemos leído de Jonás capítulo 2, por medio de la vida de este profeta, hermano, nosotros encontramos al Señor que se interesa verdaderamente por nosotros, hermano. Encontramos ahí a Dios, hermanos, que por más lejos que nosotros hayamos salido de su presencia, siempre Él está dispuesto, esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos nuevamente en su gracia. Mis estimados, a través de la vida de Jonás aprendemos de que Dios se interesa. Nunca se olvide de eso. A través de la vida de Jonás nosotros aprendemos de que verdaderamente Dios se interesa por ti y se interesa por mí. Hermanos, Dios es el Dios que se interesa. Primeramente, hay 4 cosas aquí que quiero ver con ustedes a través de la vida de Jonás. Dios es el Dios que se interesa primeramente que tú vuelvas a Él. Es un Dios, o es el Dios que se interesa que tú y yo volvamos a Él, hermano. ¿Ya? Es un Dios que se interesa en que tú y yo volvamos, hermanos, nuevamente a tener comunión con Él. En el versículo 1 nos podemos encontrar ahí, dice Jonás, entonces oró Jonás a Jehová. ¿Ya? Hermano, de la persona que tú puedes ver aquí en el capítulo 1 que está corriendo Jonás. No, si tú hubieras hecho lo mismo que Jonás, yo estoy seguro que no pudieras tener ni siquiera cara de llegar a la presencia de Dios para decirle, discúlpame, Señor, por lo que hice. Pero Dios no es para reprochar, hermano. Dios no está ahí para reprochar. Como les digo, Dios es un Dios muy diferente a lo que nosotros pensamos, hermano. Dios está ahí para recibirnos nuevamente. Y Él sabía muy bien, Jonás sabía muy bien que si él se acercaba al Señor nuevamente, Dios lo iba a recibir. No sé cuán lejos usted esté de la presencia de Dios. Yo no sé cuán sucio, cochino usted piense que usted esté delante de la presencia de Dios. Déjeme decirle, no se aleje de Dios. No se aleje más y más de Él. Acérquese a Él. Él es un Dios que se interesa por ti y por mí. Y Él quiere que tú y yo volvamos nuevamente a tener comunión con Él. Dice ahí Jonás, entonces yo voy a volver a Él. Voy a regresar a Él. Yo no puedo ir a otra persona, no puedo irme a otro lado para buscar vindicación o buscar el rescate que yo necesito para mi alma, para mi vida, y tener nuevamente el gozo que yo necesito para disfrutar mi vida espiritual. Tengo que volver a mi Señor. Tengo que volver a mi Creador. Dice ahí, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios.
¿Ah? Su Dios. Mira cuán diferente, no dice ahí el Dios, un Dios. Su Dios. Es el Dios que se interesa por nosotros, tu Dios. Espero que sea eso. Dice ahí, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Él quiere que tú vuelvas, hermano. Él quiere que tú vuelvas porque verdaderamente Él se interesa por ti y se interesa por mí. Y número 2, Dios, a través del Dios de Jonás, es el Dios que verdaderamente se interesa no solamente que tú y yo volvamos a Él como lo hizo Jonás, pero también es el Dios que quiere escucharte. Es el Dios que quiere escuchar tus oraciones, Él quiere escuchar tu angustia, Él quiere escuchar tus problemas, tus situaciones difíciles que estás pasando en tu vida. En el versículo 2 dice la Biblia: invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener la promesa de Dios a través de nuestras vidas de que Él nos va a escuchar? No cualquiera nos escucha. La gente no quiere saber de nosotros. La gente no quiere conocer de nosotros. La gente no quiere escuchar de nosotros. Pero Dios sí. Dios se interesa por nosotros. Dios tiene un plan y un propósito eterno por nosotros y para nosotros, hermano. Él quiere que tú y yo volvamos a Él porque Él se interesa en escucharnos, mis estimados. Dice ahí, me echaste, dice en el versículo 2, me echaste, en el versículo 3, disculpe, me echaste a lo profundo del medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas. Hermano, en medio de sus problemas, tú puedes ver aquí cómo se sentía, hermanos, Jonás. Sucio, cochino, escondido. Aún el alga se le había enredado en su cabeza, pero aún así, él tiene la convicción grande, hermanos, de que dice aquí que el Señor me escuchó. Él oyó mi voz. Él me ha escuchado. Entonces, de un Dios que yo estaba corriendo, de un Dios que verdaderamente yo no quise hacer caso, cuando yo vuelvo a Él de corazón arrepentido y humillado, Él está esperando para escucharme ahí. Él es un Dios, o Él es el Dios que se interesa en escucharnos, hermano. En el versículo 7 dice ahí, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, me acordé de mi Dios. Sí, cuando estaba andando mal, yo dije, wow, no puedo encontrar satisfacción en otro lugar más que solamente en Dios. Y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Wow. ¿Te recuerdas dónde estuvo Él? En el pez, dentro del vientre del pez. Y muchas veces pensamos que Dios solamente nos escucha en la iglesia. Muchas veces pensamos que Dios nos escucha simplemente en lugares espirituales. No, hermano. No importa el lugar donde tú te encuentres, aún en medio de tu podredumbre, en medio de tu situación, en medio de tu gran pez. Dios puede escucharte ahí donde tú estás. No necesitas tú verdaderamente esperar hasta el próximo domingo para llegar a un lugar espiritual para que Dios te escuche. Ahí donde tú estás, tú puedes decirle, Señor, aquí estoy. Estoy abriendo mi corazón y ahora quiero que me escuches, Señor. El Señor nos escucha. Él es un Dios que se interesa en escucharnos, hermano. Y número 3, Él es un Dios que se interesa. A través de Jonás usted puede ver eso, que Él es un Dios que se interesa en que tú entiendas, en que tú sepas de que revelándote y huyéndote de su presencia, hermanos, nada bueno te va a suceder. ¿Ya? Él es un Dios que Él quiere que tú entiendas. Él es el Dios que quiere que tú verdaderamente conozcas de que si tú te revelas y comienzas a escapar y a huir de su presencia, nada bueno te va a suceder. Desde el versículo 3 hasta el versículo 6 usted puede ver las cosas que pasó a Jonás. Cosas que de repente pudiera espiritualmente tener un significado, un sentido para tu vida también. No sé qué cosas te estará pasando ahora, pero será por el propósito que has venido tú evadiendo la voz de Dios, escondiéndote de la presencia de Dios, huyéndote de su presencia, hermano. Yo no lo sé, pero Dios de repente te está llamando la atención y decir, Señor, ok, esto es lo que tú quieres que yo haga. Entonces
Eso es importante. Él quiere que tú sepas y entiendas que rebelándote, huyéndote de su presencia, hermanos, nada bueno te va a ocurrir. Y por último, el Dios que Jonás menciona aquí a través de su situación es el Dios que se interesa no solamente para que tú y yo volvamos a Él, es un Dios que se interesa en escucharnos, es un Dios que quiere que tú y yo entendamos que nada bueno tenemos fuera de su presencia. Pero número 4, es un Dios o es el Dios que se interesa por nuestro bienestar espiritual, hermano. Sí, Él se interesa por nuestro bienestar espiritual. Versículo 6 dice la Biblia ahí, casi al final del versículo 6 dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. No, oh Jehová, Dios mío, tú sacaste mi vida de ahí. Tú ves mi bienestar espiritual. Tú no quieres que yo ande sumergido en eso. Tú no quieres que yo ande divagando en eso. Tú no quieres que yo ande destruyendo mi vida en esa situación. Tú has visto mi necesidad y tú ves mi bienestar espiritual y quieres que yo disfrute una vida contigo. Entonces, a través de todo esto, lo que usted puede leer a través de la vida de Jonás, hermano, usted puede entender que Él no quiere que tú sigas en vanidades ilusorias, como Él menciona aquí en el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios, dice ahí. Él no quiere que tú hagas eso. Él no quiere que vivas una fantasía, vivas, hermanos, como un cuento de hadas, con las cosas que el mundo te puede ofrecer, con las cosas fantásticas que de repente el diablo, la carne han puesto delante de ti, que supuestamente nos hacen felices a nosotros. No. El Señor quiere que tú vivas una realidad. El Señor quiere que tú experimentes una vida donde tú puedas disfrutar, hermanos, la misericordia y la gracia de Dios, hermano. ¿Ya? Una persona que verdaderamente vive alejado de Dios, huyendo de su presencia, nunca va a entender, pudiéramos decir, la realidad de la situación por cual nosotros estamos aquí en esta vida, hermano. Porque siempre huimos de lo real que nosotros verdaderamente necesitamos. Siempre queremos lo fantasioso, siempre queremos lo fácil, siempre queremos lo que nos llena al momento, pero nunca queremos satisfacer nuestra vida con lo verdadero, con lo real. Jonás dice aquí, yo con voz de alabanza voy a ofrecer sacrificio a mi Dios. Voy a pagar lo que le he prometido a Dios. Sí, Dios, yo te he dicho muchas cosas en mi vida que si tú haces esto, yo te voy a seguir. Si tú permites que esto salga de mi vida o que yo cambie mi situación, yo voy a hacer esto para ti. ¿Cuántas cosas le hemos prometido a Dios que de repente hasta ahora nosotros no lo hemos cumplido? Entonces el Señor quiere que en este momento tomes tu tiempo, examines tu corazón, examines tu vida y digas, Señor, yo no sé, de repente ya te has olvidado las cosas que le has prometido al Señor. Y Señor, lo que te he prometido voy a cumplirlo ahora. ¿Ya? Porque tú eres un Dios que se interesa, eres Dios que se interesa por mí, por mi vida. Entonces, el Señor quiere nuevamente volver a tener esa relación personal contigo. Él quiere cumplir sus propósitos a través de tu vida, mi estimado. Hay grandes cosas que usted va a ver en el capítulo 3 del libro de Jonás, cosas increíbles, hermano, que si nosotros no entendemos ahora la misericordia y la gracia de Dios, hermano, déjame decirte algo, las oportunidades que Dios te está dando. Porque aparentemente usted está viendo aquí el proceso, ¿no? En la vida de Jonás, que él buscó al Señor, trató de conseguir y reconocer la soberanía de Dios en su vida y conseguir el perdón y la redención que él necesitaba en su vida, hermano. Dios le ofreció todas esas cosas. Pero el problema es la manera como nosotros lo vamos a recibir. ¿Ok? Entonces, eso vamos a aprender en el capítulo 3. Es increíble muchas veces nuestra actitud que tenemos delante de Dios. Cuando Dios provee todas las cosas que nosotros necesitamos, pero aún así nosotros decimos, yo no quiero de esa manera, Señor, yo lo quiero de esta manera. Todavía queremos seguir manipulando la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para manipular a Dios o decirle de esta manera o de esta manera tenemos que hacer nuestra vida? Entonces, hermano,
Cuántas cosas usted puede aprender de este estudio del libro de Jonás. Pero que a través de este capítulo 2 usted haya podido entender de que verdaderamente Dios se interesa por nosotros. A veces no podemos ver, no podemos entender esto porque todavía nuestro corazón no está, pudiéramos decir, totalmente abierto a las oportunidades que Dios puede darnos, hermano. Todavía estamos con un pie sí, con otro pie afuera, ¿no? De decir, bueno, no, sí me voy, no me voy, no quiero entender, sí voy a entender, pero no estamos completamente sumergidos en lo que Dios puede planear o puede hacer a través de nuestras vidas, hermano. Entiende. A través de la vida de Jonás, sin importar tu situación, sin importar cuán lejos o las cosas que tú hayas hecho delante de Dios, Él quiere volver a tener nuevamente una comunión íntima y personal contigo. Pero, como les dije, la situación va a estar en cómo vamos a responder a esa gracia nosotros, hermano. Cómo vamos a responder a esas bendiciones que Dios nos da. Vamos a responder en una manera buena y decir, Señor, gracias y voy a hacer tu voluntad. O vamos a tratar de manipular la gracia de Dios como lo hizo Jonás en el capítulo 3 y en vez de entrar en una vida gozosa sirviendo al Señor por lo que Dios estaba haciendo a través de su vida, hermano, se convirtió en un profeta, hermano, muy amargado. Muy amargado porque Dios no ha cumplido los caprichos que Jonás estaba pidiéndole al Señor. Dios no ha cumplido tus caprichos todavía, hermano. De repente eso va a ser algo muy necesario que tú entiendas, hermano, de que no es como tú quieras, es como Dios quiere, mi estimado. Entonces, a través de este estudio, espero que usted haya entendido que Dios sí se interesa por nosotros, pero el problema es cómo vamos a reaccionar nosotros, hermano, a esas situaciones de la vida. Yo no sé cómo está tu vida en este momento, mi estimado. Quiero que tome su tiempo en este momento mientras que la canción va sonando. Yo quiero que usted piense muy bien en la manera en cómo usted, hermanos, estaba tomando su relación personal con el Señor. ¿Estás pasando por problemas en tu vida? ¿Piensas que Dios no se interesa por ti? Quiero que en este momento le digas, Señor, aquí estoy. Cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi actitud, cambia mi carácter, Señor. No quiero tener el mismo carácter que Jonás. Quiero tener un carácter diferente. Quiero entender de que tú te interesas en que yo vuelva nuevamente a ti. Tú te interesas en que yo te hable, te converse, abre mi corazón para que podamos tener nuevamente esa relación personal. Tú quieres y te interesas que yo sepa de que nada bueno puede ocurrirme fuera de ti y que siempre andas buscando un bienestar espiritual para mi vida. Mientras que la canción va sonando, ¿por qué no le dices al Señor en este momento, Señor, aquí estoy? He pensado que tú eres un Dios que no se interesa por nada ni por nadie, pero ahora, a través de la situación de Jonás, no importa cuán podrido nosotros pensamos que estamos, podemos todavía acercarnos a ti, al trono de la gracia, para recibir ese oportuno socorro que nosotros necesitamos en nuestra vida. Mientras que la canción va sonando, ¿por qué no le dices al Señor en este momento, Señor, aquí estoy? Aquí estoy. Así es. Trae todas tus cargas al Señor y dile, Señor, verdad ya no puedo más. Verdad ya no puedo seguir, no puedo vivir, no puedo entender nada de lo que usted está haciendo en mi vida porque estoy cegado, mi corazón está cerrado a tus propósitos. Aquí estoy nuevamente, Señor. Aquí estoy. Dile al Señor en este momento, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia mi ser. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en este momento porque tu gracia, tu misericordia siempre nos acompañan a cada instante de nuestra vida. Ahora, Señor, te pido en este momento que mientras que mis hermanos van haciendo sus decisiones, pidiéndote, Señor, que ellos puedan experimentarte en una manera mucho más diferente y personal en su vida. Padre Santo, te pido que tú obres a través de este video, obres a través de tu palabra, que ellos puedan tomar sus decisiones, Señor, de poder entender de que tú eres el Dios que se interesa. Un Dios que siempre está buscando nuestro bienestar, Señor, espiritual. Un Dios que quiere escucharnos, un Dios que quiere tener esa comunión cercana, un Dios que nos quiere dar a entender de que nada bueno, Señor, vamos a sacar fuera de ti.
Ahora, Padre Santo, te pido, te lo suplico en este momento, Señor, que a través de tu gracia, a través de tu misericordia, Señor, tú me ayudes en este momento a que también yo pueda, Señor, entender de tu gracia, entender de tu amor. Y asimismo que mis hermanos también puedan comprender, Señor, la misma gracia que me has dado a mí, Señor, puede también ser para ellos en este momento. Y todas estas cosas te lo pido, no porque somos dignos o merecedores, pero oramos en el precioso nombre de nuestro amado y fiel Salvador Cristo Jesús. Esta es mi oración. Amén. Mis estimados hermanos, gracias por acompañarnos en este momento, en este estudio. Verdaderamente hay mucho más que uno puede aprender a través de la vida de Jonás. Ahora quisiera pedirle un favor antes de terminar con esta parte, hermanos, del estudio. Quisiera pedir a cada uno de ustedes, si verdaderamente este estudio fue de gran bendición para ti. Sí, quiero que me hagas un gran favor, hermano. ¿Ya? Comparte este video con otros que usted piensa que necesita escuchar también este mensaje de esperanza en sus corazones. De verdad, para nosotros no hay otra cosa mejor, no hay una cosa más, pudiéramos decir, de bendición que compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje del Señor, hermanos, con otras personas que también necesitan escuchar del mensaje de su palabra. Porque nosotros no sabemos cómo Dios va a usar cada palabra, cada oración, cada declaración de este mensaje para animar a otros, para hacerles ver de que Dios se interesa por nosotros. Entonces, en este momento, de verdad, desde lo profundo de mi corazón, les pido grandemente a ustedes, si usted pudiera poner aquí debajo un like y también compartir con otros que necesitan escuchar el mensaje del Señor. Les voy a agradecer grandemente desde lo profundo de mi corazón. Comparta, hermanos, el amor de Dios con otros. Y fue pues con ustedes y con nosotros, hermanos, hasta este momento, hasta aquí, y nos estaremos viendo pues, hermanos, este fin de semana y también las próximas semanas para poder estudiar juntos la palabra del Señor respecto a este hombre, Jonás, y lo que Dios nos puede enseñar a través de su vida. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que pasen una linda noche, hermano.